Hola, ¿qué tal? Estaba realizando esta programación, ¿no? Con un poco de inteligencia artificial para que me pueda identificar los diferentes elementos estructurales verticales que existen en un proyecto. Lo que se hace normalmente, el proceso para el tema del modelado es simplemente agarrar los planos en CAD, ponerlos en sus niveles correspondientes y simplemente luego comenzamos a crear familia, luego creamos tipos y luego comenzamos a ponerle las dimensiones para poder empezar el modelado de manera manual, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo con esta programación es automáticamente que modele los elementos estructurales verticales de un par de clics, ¿no? Por ejemplo, vemos que en este proyecto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos totalmente atípicos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, comenzamos a correr el aplicativo, acá, por ejemplo, primero vamos al tema del modelar. Por ejemplo, quisiéramos modelar solamente las columnas o las placas o los elementos estructurales verticales, por ejemplo, del piso 1. Pongo modelar, esperamos un par de segundos y vemos, ¿no?, de que automáticamente se ha modelado. Por ejemplo, ahora si nosotros nos ponemos, por ejemplo, un isolate a estos elementos, vemos que efectivamente me ha modelado todas las columnas. Es decir, por ejemplo, la inteligencia artificial ha podido identificar, ¿no?, de que siempre hay placas en forma de C, en forma de T. Por ejemplo, hay una placa en forma de C, por acá hay una placa en forma de L, una placa en forma rectangular, una columna rectangular, por ahí tal vez hay una placa en forma de T, por ejemplo, en esta. Entonces la inteligencia artificial ha podido identificar esto y, por ejemplo, no ha identificado estas, ya que estas, por ejemplo, tienen una forma totalmente irregular. Pero esto es simplemente cuestión de práctica y simplemente seguir entrenándola. Entonces, por ejemplo, si ahora le indicamos, modélame, por ejemplo, las columnas del nivel 2, por ejemplo, ponemos la del nivel 2, modelamos, esperamos un par de segundos, y automáticamente teniendo el modelado. Por ejemplo, vemos, a ver, le hacemos un isolate y efectivamente ahí sí ha podido reconocer todas las columnas, ¿no? Por ejemplo, si escondemos esta, efectivamente las está dibujando en su misma posición. Entonces vemos, ¿no?, de que está corriendo sin ningún problema y así sucesivamente para los demás pisos, ¿no? Por ejemplo, podemos poner ahora para el piso, por ejemplo, para el piso 7, modelamos, esperamos un par de segundos y sigue efectuándose, ¿no? Ahora, por ejemplo, para el piso 13, modelamos, esperamos un par de segundos sigue funcionando perfectamente. Ahora ponemos por el piso, por ejemplo, 21. Esperamos un par de segundos. Y vemos, ¿no?, de que sigue funcionando perfectamente. Ahora, por ejemplo, ponemos para el piso número 22. Esperamos un par de segundos más. Sigue corriendo perfectamente. Y por último, escogemos el piso de la azotea. Y en cuestión de segundos también obtenemos lo solicitado. Entonces vemos, ¿no?, de que está corriendo perfectamente, ¿no? Entonces está identificando todas las columnas y las está dibujando en su misma posición. Entonces vemos que el entrenamiento va por buen camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos esta y efectivamente se ha dibujado la columna en la misma posición. Entonces vemos, ¿no?, de que está funcionando sin ningún problema. Entonces ahora, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, el tema de los encofrados. Yo quisiera ver el tema de los encofrados, por ejemplo, para aquellas columnas que se encuentren en el nivel, por ejemplo, de la azotea. Modelamos el encofrado, esperamos un par de segundos y vemos, ¿no?, de que efectivamente también lo ha modelado. Entonces escondemos esta o le aplicamos un isolate y efectivamente
estamos viendo de que está dibujando el encofrado. ¿Listo o no? Para poder gestionar nuevamente, no con una programación orientada a objetos, gestionar toda la información que nosotros pensemos, ¿no? De que es o acorde, ¿no? A la envergadura y complejidad de nuestro proyecto. Por ejemplo, acá, escondemos esto y vemos que efectivamente está generando su encofrado correspondiente. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Para los demás pisos que deseamos obtener el encofrado, ¿no? Entonces, los pisos que no son atípicos, simplemente se agarra un copy y un page en los niveles correspondientes. Entonces, vemos, ¿no? De que la automatización, en este caso, ya estaríamos evitando, ¿no? Comenzar a modelar de manera manual, al menos los elementos estructurales verticales, y simplemente modelarlos de manera automática. Entonces, el siguiente paso simplemente es entrenar la programación, entrenar la inteligencia artificial para que me pueda reconocer el tema de las vigas y por último el tema de las losas. Entonces, vamos por buen camino.